Les decía, que hoy, en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema, presentó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, este tema que me parece muy importante, porque le digo, eh, una ley de adquisiciones para que las empresas, hay empresas que no están cumpliendo con el reglamento, ¿sí?, de construcción. Hay empresas que no están cumpliendo. De esto vamos a escuchar qué es lo que planteó la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. La titular es Raquel Buenrostro. Le digo, vamos a escuchar a la presidenta y luego escuchemos la participación de Raquel Buenrostro. La reunión, y fue bien recibida la propuesta de la Cumbre para el Bienestar Económico de América Latina y el Caribe, iniciando en octubre del año, y entonces ya no se pueden ejercer todos los recursos que estuvieron disponibles para la obra. En fin, varios problemas vinculados con la burocracia que generan o generaban todavía vigentes, las leyes y mayor trazabilidad para evitar corrupción, y también pues otras acciones que nos ayudan también a conseguir precios más accesibles de los productos, y lo que tiene que ver con el Plan México, que es promover las cadenas productivas en nuestro país, que compremos más el gobierno lo que se hace en México. Todo esto tiene que ver con la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obra pública. Invité a Raquel Buenrostro porque ella fue quien dirigió todo este proceso. Y pues Raquel, adelante. Y luego Noemí con el día de hoy, Mujeres en la Historia. Adelante, Raquel. Buenos días a todos y a todas. Como menciona la presidenta, nos dieron la labor de ver la nueva ley de adquisiciones y la nueva ley de obras en términos generales, y me ayudan con la presentación de la siguiente lámina. En el caso de la siguiente, por favor, la nueva ley de adquisiciones, lo que se busca es hacer más transparente y más ágil todos los procesos de compra. Se incluyen ya modalidades que son muy eficientes para mejorar también los precios y hacerlo más competitivo, como la subasta inversa, lo que es la adjudicación directa con estrategia de negociación. ¿Eso qué es? Pues cuando vamos a hacer una compra directa, por ejemplo, digamos un medicamento de patente, pues no porque sea la única fuente tenemos que comprar al precio que se ofrezca o que nos quieran dar. Tratamos de platicar con ellos y hacer algunos tipos de negociaciones estratégicos para ver cómo mejoramos las condiciones a las que adquiere el producto el Estado. Diálogos cada vez más competitivos. Esto se hace más transparente en caso de que el gobierno requiera un servicio, una necesidad que a lo mejor no existe en el mercado. Tener una plática muy abierta con potenciales proveedores para explicar cuáles son las necesidades del mercado y desarrollar negocios nuevos, ¿no? Pero de manera muy transparente. Todo esto, como dijo la presidenta, el diálogo, la apertura hace que sea mucho más eficiente a la hora de hacer los procesos, pero además el que estén en la ley los hace más transparente y que sea abierto y que no se piense que hay reuniones, digamos, en lo oscurito. Y todo esto es porque tenemos la obligación de cuidar el dinero, que es dinero del pueblo, y entonces para nosotros cada peso vale. La siguiente, por favor. También se fortalecen las compras consolidadas y los acuerdos macro para conseguir un menor precio aprovechando economías de escala, y diálogos estratégicos. Esto estamos buscando las mejores condiciones para el Estado también con este tipo de diálogos, sobre todo cuando hay productos innovadores, porque hay productos a veces que no conocemos o que van saliendo día con día, y también nosotros necesitamos conocerlos. Entonces, fomentar este tipo de diálogos para adquirir cosas cada vez con mejor precio y mayor calidad. La siguiente, por favor. La otra, lo mencionaba la presidenta, nosotros como gobierno compramos mucho. Entonces también podemos utilizar el poder de las compras para otros fines, como por ejemplo impulsar la política industrial de México y fortalecer mucho el mercado interno. En la ley también se modificó el contenido nacional, antes era del 50% y ahora pasó a ser del 65%. El pedir un contenido nacional más alto, esto hace que se fomenten las cadenas de valor aquí en México y las cadenas de producción. La siguiente, por favor. Y no solo estamos pensando en las grandes empresas, sino también ahora ya figura en la ley la parte de la economía social. Es decir, se dan regulaciones muy específicas y con ciertas facilidades a lo que son las cooperativas, las pequeñas empresas, las MIPYMES. ¿Y estas facilidades en qué consisten? Consideramos que las pequeñas empresas no tienen la capacidad a veces económica o el flujo de capital, y entonces se le dan facilidades para recibir anticipos, pronto pago, cómo hacer licitaciones también con procesos más ágiles y simples, porque no tienen la misma estructura de las grandes empresas, y también darles un acompañamiento de principio a fin.
La siguiente, por favor. Esto permite también fortalecer el mercado interno y también da fortalecimiento a la cadena de producción, que se van necesitando pequeños productos para los grandes productos, ¿no? de las grandes empresas, como por ejemplo los coches empezaron a trabajar desde cosas básicas como cajas de cartón, cajas de plástico donde se depositan las refacciones, hasta la integración en un vehículo propiamente. La otra que se ve en la ley es cómo evoluciona el Compranet. Ahí erróneamente o digamos tendenciosamente se ha dicho que desaparece el Compranet. Ustedes saben que la tecnología evoluciona muy rápido, a veces cada año salen hasta 3 modelos de teléfono, entonces imagínense un sistema de tecnológico que estaba desde el 2010, ya estaba muy viejo. El Compranet en realidad lo cambiaron en 2023, en la administración del expresidente López Obrador, nada más que la ley no se había actualizado, ¿no? Entonces hoy fue el momento de homologar la ley, pero el sistema de Compranet quedó fuera en el 2023, ahora trabajamos un nuevo sistema, ya con tecnología mejor, más evolucionada, y además que nos permite ir desarrollando de manera como modular, como juegos de Lego, ¿no? Le vamos poniendo cositas nuevas. Entonces, este sistema es el mismo que todos conocen, ya lo mantenemos y solo se le van a agregar los módulos que vienen con el cambio de ley. Entonces, y la ventaja de este sistema es que es propio, no tenemos que pagar a proveedores, que era caro porque el Compranet era un sistema tipo SAP, pero ahorita ya es más económico y además lo podemos tener permanentemente en cambio. Y otra de las compras, de lo que va a tener este sistema es una tienda digital. Esta tienda digital lo que busca es tener al acceso de todos los administradores de todo el gobierno, productos que se utilizan en todos lados, que se puedan adquirir más rápido y sin burocracia. La siguiente, por favor. Y lo mismo también trabajamos en la ley de obras, también pensando en lo mismo. Se le incluyó la parte de diálogos estratégicos. Muchas veces cuando los proyectos se tardan mucho al principio porque el que va a participar en el proyecto no conoce realmente el proyecto, lo conoce en el papel. Y a veces no es lo mismo tener un papel que tener reuniones primero y explicar en qué consiste el proyecto, porque las propuestas ya pueden venir más precisas, más ad hoc, y se acortan todos los procesos administrativos. Entonces se incluye el diálogo estratégico entre el gobierno y el sector privado para que conozcan los proyectos y puedan presentar los proyectos ejecutivos mejor y más rápido. Se incluye la figura de subastas inversas, también con eso se consiguen mejores precios y se logran pujas. La siguiente, por favor. ¿Qué hay, también en esta reforma? Bueno, en esta reforma antes no existía, en el caso de obras, investigaciones de mercado. Ahora se incorpora con el objeto de hacerlo más transparente, se incluyen las investigaciones de mercado y además al supervisor de obra, que es una figura que lo que busca es que le ayude al propio gobierno a que todas las construcciones se hagan con las especificaciones correctas para garantizar la seguridad y la calidad de la construcción, que son estos supervisores de obras, también se les hace responsables solidarios, ¿no? Es decir, tienen que vigilar muy bien que la obra esté bien construida, que no pueda haber ningún defecto, para que también nosotros procedamos a la aceptación de la obra y a la conclusión del pago. Todo esto nos ayuda a ser más transparentes, más eficaces y también hace que tengamos cada vez obras más seguras y más efectivas. La siguiente, por favor. Todo esto con las contrataciones, pues ¿qué buscamos? Buscamos, como se dijo, una trazabilidad completa. Por ejemplo, desde que existen las leyes de adquisición y obras, la ley de adquisiciones y de obras, las dos leyes tienen en el artículo primero un artículo que permite que entre gobierno, si nosotros contratamos entre nosotros mismos, pueda no ser una licitación, puede ser una contratación directa. Eso existe desde la primera ley. Aquí lo que hicimos fue también hacer ese proceso más transparente. Si ustedes recuerdan, pues la estafa maestra, ¿no? En su momento, pues hubo muchos problemas por la estafa maestra que generó mucha salida de dinero de proyectos que se daban adjudicación directa entre las dependencias y se va a otros lados. Bueno, todos esos vacíos que generaron la estafa maestra en el pasado, en noviembre de 2017, el gobierno sacó un oficio circular para controlar este tipo de estafas. Sin embargo, pues nosotros consideramos que un oficio circular no es suficiente. Entonces, esas limitaciones y acotaciones en su momento que sirven para impedir que se repita el caso de la estafa maestra, también se pusieron ya en ley. Esas son las cosas que van a ver en el artículo primero, que se hacen ya más transparentes, ¿no? Que no puede haber una subcontratación de más allá del 49%, si nosotros ocupamos a alguien, que todo lo que se haga también tiene que ser los contratos publicados, etcétera. Entonces, ahora hay más transparencia
y hay más trazabilidad de cómo se hacen estas contrataciones. Y además tienen que subir la información a Compranet. Por ejemplo, incluso hay algunas críticas que resulta que es completamente al revés. Por ejemplo, en el caso de la Defensa Nacional o de Marina, como son áreas de seguridad nacional, ellos están protegidos y por el bien del país, que cierta información que sea de seguridad nacional no puede ser pública. Sin embargo, si participan en actividades que no son de seguridad nacional, al igual que las demás dependencias, van a subir sus contratos y van a ser transparentes en ese tipo. Entonces se da mayor transparencia y más trazabilidad en ese caso. La siguiente, por favor. Lo otro muy importante fue que con todos los cambios que se hicieron en la ley, los tiempos de contratación de obras se reducen casi una tercera parte. Ahora tenemos obras que se pueden hacer en menor tiempo, con más integridad y con más verificación por parte de todos los que participan y una mayor transparencia. La siguiente, por favor. El otro tema también que se recalcó es que también como parte de este Plan Nacional de Plan México, es fortalecer también las economías regionales. Entonces, el gobierno pues abarca todo el país y tiene obras, tiene en todos lados. Entonces, también lo que se busca es fomentar a las empresas locales para también impulsar la economía regional. La siguiente, por favor. Pues sería todo. Muchas gracias. Bueno, es lo que escuchamos estas declaraciones que hizo la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, pues donde ella presenta esta ley para que se hagan más rápido los trámites en cuanto a burocracia, es lo que decía. Pero fíjese que también hay anteriormente lo que no se cumplía es que no había, las empresas no cumplían con el reglamento. Es lo que dice Raquel Buenrostro, y tampoco, pues, no se cumplían estos reglamentos y se violaban muchísimo las leyes. Pero hoy ya con esta nueva ley que ingresa, pues hay más posibilidades de que sea eh, más rápido, que cumplan el reglamento de algunas empresas extranjeras. Pero fíjese que hay también, no en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, existió un poco, sí, pero en el sexenio de Peña Nieto se dieron muchísimas concesiones y no se cumplía el reglamento. No sé si usted recuerda lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciaba una parte si no me equivoco, es en Coatzacoalcos, Veracruz. Lo que decía el presidente es que, pues si quieren ver edificios, quieren estar rodeados de edificios, que se vayan a vivir a Nueva York, a Estados Unidos. Ahí van a ver muchos edificios. Porque ahí estaba, espero no equivocarme, si ese es el lugar, donde, pues le digo, se denunció que en pleno centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad, construyeron un edificio muy grande, quitándole la vista a la naturaleza, al mar, ¿sí? Pero todo eso, te digo, sale a raíz de que, pues, eh, la corrupción que sigue imperando todavía, sí, sí, sigue imperando. Pero bueno, pues ya le digo, eso con esta nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se está fortaleciendo más muchas leyes, sí, muchas leyes. Fíjese que vamos a escuchar qué es lo que le preguntan a la presidenta sobre este tema y también lo de Birmex. En Birmex, pues hubo una corrupción. Es como el caso de Segalmex, ¿sí?
Es como el caso de Segalmex, pero ahora es en Birmex. Y lo que explica la presidenta Claudia Sheinbaum es pues, se detectó un robo millonario. Y ya anunció la presidenta Claudia Sheinbaum que ya hubo despido, o sea, despidieron todos, porque supuestamente no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, supuestamente. Es lo que dice la presidenta. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice. A ver, vamos a ver. Buenos días, presidenta. Julio Mar Gómez de MDP. Presidenta, pues el tema esperado, ¿cómo le fue allá? Cuéntenos allá en el viaje, para empezar. ¿Qué fue? Vamos a adelantarnos. A ver. Sí. A ver, acá a la izquierda. Y luego vamos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Gaspar Vela, de Grupo Milenio. Presidente, el día de ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos destacó la postura del gobierno de México de no responder con tarifas a la política arancelaria de Donald Trump. ¿Qué lectura le da a estas declaraciones del secretario de Comercio, presidente? No quisiera comentarlo, la verdad. Lo que sí les puedo decir es que seguimos en diálogo. Lo que no sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que pues nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo. Entonces, evidentemente queremos mejores condiciones en acero y aluminio y en automotriz. Se conserva el tratado, pues hay mucho deseo de invertir en nuestro país. ¿Confían entonces en que aumenten estos acercamientos de las empresas, presidenta? Sí, y también estamos, por ejemplo, industrias que estaban exportando por un mecanismo distinto al del TEMEC, se les está asesorando para que puedan exportar a través del tratado. ¿Cuál nos conviene a nosotros? El otro día lo expliqué. Hay dos maneras de exportar, o había dos maneras de exportar a Estados Unidos, accediendo a que no hubiera impuestos a la exportación por parte de Estados Unidos. Una es dentro del tratado comercial y la otra es una cláusula de la Organización Mundial de Comercio que se llama Nación Más Favorecida. Incluso, pues, todo el comercio mundial, del que habla el presidente Trump, pues exportaba a Estados Unidos. Entonces, Miren, toda investigación lleva un periodo, lleva un proceso. Y como saben, apenas recientemente terminamos de trabajar la primera parte, que es revisar cómo se dio el procedimiento. Se observaron algunas irregularidades y por eso se declaró la nulidad del procedimiento. En paralelo, corre una investigación sobre responsabilidades de servidores públicos. Entonces, ahorita van corriendo las dos investigaciones en paralelo. Una ya se terminó, ya se concluyó el día de ayer, la otra sigue abierta. Y pues miren, nada más comentarles, nosotros antes llegamos aquí, tuvimos el honor que la presidenta nos invitara a trabajar con ella en lo que era antes la función pública, que ahora se llama Anticorrupción y Buen Gobierno. Entonces, nada más reiterar que el encargo, la instrucción y el compromiso es que haya cero corrupción, que no hay impunidad, que tenemos cero tolerancia a la corrupción y que todas las investigaciones se van a agotar y todos los que resulten responsables se les va a aplicar, se les va a proceder, ya sea en la vía administrativa o penal, o en ambas, lo que resulte. ¿cuántos funcionarios estarían sujetos a investigación por parte de su dependencia? Estamos en proceso deliberativo porque tenemos que revisar toda la documentación de toda la gente que participó, que firmó y de qué manera procedió, ¿no? Estamos en eso, digo, ahorita no podemos adelantar datos porque estamos en proceso deliberativo y lo que resulte en su momento pues, se dará a conocer. Muchas gracias, secretaria. Gracias, presidente. Miren, es como pues cuando ustedes juegan y se anula un juego porque alguien hizo trampa y hay varias tiradas, no importa cuántas tiradas sea, si hizo trampa, pues hizo trampa, ¿no? Entonces, la revisión, la investigación que se hizo
fue primero a partir de propias inconformidades del sector farmacéutico. El mismo sector se estaba quejando de algunas formas de procedimiento. Entonces, cuando se revisó el procedimiento, nos dimos cuenta que había vicios en las reglas del juego, por así decirlo. Entonces, cuando tú tienes un vicio en las reglas del juego, pues el juego es inválido. ¿Qué fue lo que se hizo? En todo momento fue, mientras se verificaba si era verdad o no, que había violación en las reglas del juego, que las reglas del juego no eran claras, siempre se mantuvo el procedimiento, digamos, vivo, porque en todo momento se priorizó el abasto. Entonces, fue un proceso que se llevó administrativamente en la parte de revisar responsabilidades, pero también con la responsabilidad de siempre garantizar el abasto. ¿O cómo va a ser esta reposición del procedimiento? A ver, todo lo vamos a hacer con estricto apego a la ley. Hubo un procedimiento que se investigó, pero cuando se dio, digamos, el fallo de los medicamentos y se hicieron contratos, todavía no se había declarado la nulidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esos contratos son legales, que tienen certeza jurídica, que están vivos y que incluso ya se hicieron órdenes de solicitud de suministro de medicamentos y se están surtiendo medicamentos con esos contratos. Se previó tener un abasto, digamos, una solicitud de suministro alta para que en caso de que sucediera lo que ya sucedió, que se declarara la nulidad del procedimiento, contar con suficientes solicitudes de suministro para tener el abasto y dar tiempo suficiente para volver a realizar, digamos, poner otra vez el proceso de compra. El día de ayer se tuvo una reunión, el subsecretario Clark nos convocó tanto al sector, a la industria, como a nosotros, a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, como a Birmex, y estuvo explicando y platicando cómo va a ser el tema para garantizar primero la certeza jurídica de los actos ya establecidos, que son los contratos ya firmados, les va a dar terminación anticipada y en el proceso también, en lo que se hace la nueva contratación, lo que se tiene ya son las solicitudes de suministro, que esas se van a seguir atendiendo porque se pidieron cuando los contratos eran vigentes y se van a cubrir y se van a pagar como en cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿no? Raquel lo que hizo, a ver, Eduardo es subsecretario de Salud, de la Secretaría de Salud. Entonces, él coordinó todo el proceso. ¿Quién compra? ¿De quién hace ya las últimas partes que tiene que ver con la asignación de los contratos a partir de los concursos o del concurso de licitación? Birmex, que es una institución del gobierno de México que es quien compra los medicamentos de manera consolidada. Entonces, Eduardo asesora y a la hora de que se asignan los contratos, el área de la Secretaría de Salud se da cuenta que se habían asignado a un sobreprecio algunos de los medicamentos. Y al mismo tiempo la Secretaría Anticorrupción recibe quejas de algunas empresas y la revisión que la Secretaría Anticorrupción hace de seguimiento de una. Ahí se da cuenta que hay un sobreprecio y de inmediato se dice, esta empresa, nadie ni el IMSS, porque Birmex compra y después se distribuye. Entonces, nadie puede comprar medicamentos a sobreprecio, se hace una medida precautoria. ¿Qué otra medida precautoria tomamos? Cambiamos a los servidores públicos de Birmex, porque pues, mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí. Entonces, todos aquellos que estuvieron involucrados, sea directa o indirectamente con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. Fueron cerca de 5 o 6, ahora les digo, a ver si me averiguan. Y hay un nuevo equipo en este momento en Birmex. Y se está trabajando ahora conjuntamente, Secretaría Anticorrupción, Secretaría de Salud y el nuevo equipo de Birmex, con todo el seguimiento. ¿Qué se hizo adicionalmente? Una plataforma para que todo el mundo pueda ver qué medicamento se compra, a qué precio se está comprando, para que no haya ninguna, algo que no pueda ser transparente. ¿Qué pasa con el tiempo de los medicamentos? Pues ahora, en un tiempo menor, va a haber lo que llamamos este nuevo procedimiento de, ¿cómo se llama? No, pero de subasta inversa. ¿Qué quiere decir la subasta inversa? Pues ponen a las empresas a través de Compranet, dicen, ¿quién ofrece mejor calidad y menor precio? Y entre ellas compiten. Entonces, en poco tiempo se puede ver cuál es la de mejor calidad, cuál es la de menor precio. Participan varios, ya no solamente está una persona asignando un contrato, y de esa manera garantizamos que en menos de 15 días estén nuevamente asignados los contratos. Ese es el procedimiento. Lo que nosotros no podíamos, pues era
como hacernos que no pasó nada. No, dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Entonces, de la notificación. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Licitaciones pendientes, Presidenta, de los medicamentos que no tuvieron. También se va a hacer un proceso de subasta inversa. Antes de que termine mayo, de abril, perdón, tiene que estar listo. Antes de que inicie mayo, tiene que estar listo. Entonces, este fue el proceso y Raquel está haciendo un excelente trabajo. Porque, pues, no se consumó, digamos, la compra a sobreprecio. Se paró antes de eso. No se están comprando medicamentos a sobreprecio. Y eso es muy importante porque ustedes saben que pues hay mucho poder en muchas de las empresas farmacéuticas. Entonces, no vamos a permitir ninguna colusión con ningún funcionario y Raquel pues está ahora sí que garantizando que no haya corrupción. Gracias, Raquel. Es muy cierto lo que dice la presidenta. Hay mucha resistencia en empresas farmacéuticas, muchísima resistencia. Acuérdese usted que el presidente, pues hablamos del pasado porque, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien también denunció esta resistencia de las empresas farmacéuticas. Había una institución que no permitía que se comprara, que el gobierno mexicano comprara directamente medicamentos al extranjero, ¿sí? O a las empresas privadas del extranjero. Esto porque era un negocio de empresas, de empresarios en México que se resistían a que el gobierno de México hiciera esas compras directamente. Es y sigue siendo todavía esa resistencia. Por eso lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum es que la resistencia que todavía existe entre estas empresas farmacéuticas, pues que se acabe, y viene, y los culpables son, los que están involucrados son los trabajadores de ahora Birmex, que fue creado en el sexenio del presidente López Obrador. Supuestamente lo que dice la presidenta es que no se dieron cuenta de esta, pues, mega robo o compra, que no se dieron cuenta, ¿sí? Ya fueron despedidos, lo que dice la presidenta, bueno, se despidió cinco personas al interior de Birmex, y pues le digo, o sea, están en resistencia todavía, por ejemplo, hay panistas, priistas, dentro de estas resistencias. Hay mucha resistencia en la compra de medicamentos. Lo que critica la oposición es de que pues no hay medicamentos en el sexenio, no hubo medicamentos en el sexenio del presidente López Obrador, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Es que esto no se va a terminar de un día para otro, ¿sí? Se está limpiando, en el sexenio del presidente López Obrador se limpió poco, se avanzó, pero se están exhibiendo todas las corrupciones que existen, todavía sigue saliendo. Y tal vez no acabe estas corrupciones o estas resistencias en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Que ojo, está empezando todavía, pero pues va a llevar tiempo, sí, va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo para que termine. Para los que nos están viendo aquí en Facebook, estamos en YouTube. Para los que gusten, los invitamos a que se suscriban a YouTube. Estamos en vivo. Gracias por dejar su like, gracias por compartir también. Saludos a todos, no sé de dónde nos vean. Deje su comentario, los leemos. Entonces, pues eso es lo que hay, es la resistencia de las farmacéuticas en México todavía. Existe una
resistencia mayor, existe mucho interés de por medio, sí. Pues ¿quién va a querer soltar va a querer dejar ir ganancias extravagantes, millones y millones de pesos? Sí, eso es lo que existe.